En este video tutorial aprenderemos a crear una clase conexión para que podamos utilizar con nuestro sistema y nuestra base de datos que creamos en el tutorial número 1. Para ello vamos a proceder a crear un nuevo proyecto que es el proyecto que vamos a estar utilizando para crear nuestro sistema informático. Vamos a elegir Java aplicación porque estamos trabajando con el entorno de escritorio, donde vamos a colocar un nombre, Supermarket, que también es la denominación que habíamos creado eh, en la base de datos. Vamos a desmarcar para no crear ninguna clase extra porque nosotros vamos a hacerlo desde cero. Entonces le damos finalizar. Antes de finalizar tienen que tener en cuenta que tienen que estar ubicando la ruta en donde van a estar guardando sus proyectos. Por defecto se guarda en mis documentos, se crea una carpeta NetBeans Project y ahí se va creando las subcarpetas que van a representar a los proyectos que nosotros vayamos creando. Una vez que le damos nuevo proyecto, nos van a aparecer dos carpetas predeterminadas, donde aquí vamos a estar colocando los códigos o los paquetes para lo que va a contener nuestro sistema, y aquí las librerías que justamente van a servir para que pueda haber esa conexión, ¿verdad?, entre distintas plataformas o distintos programas, como por ejemplo MySQL y Java. Entonces ahí tenemos que estar utilizando librerías externas para que haya esa comunicación. Bien, lo primero que vamos a hacer es crear un paquete, aquí donde dice Source Package, y vamos a darle clic derecho y le damos Nuevo Paquete. El paquete que yo voy a utilizar se llama Utilidades, porque dentro de Utilidades voy a crear una clase que se va a llamar Conexión. Ustedes pueden crear una clase Conexión o un paquete, perdón, pueden crear un paquete Conexión o un paquete que ustedes quieran denominarlo eh, a su preferencia, ¿verdad? Yo lo llamo Utilidades, porque ahí voy a estar ingresando todos los extras o los varios que voy a estar utilizando en el proyecto. Seguidamente procedemos a crear una clase, ¿verdad?, para que podamos utilizar como una llave para la conexión entre base de datos y nuestro sistema. Automáticamente, al crear la clase conexión, tenemos esta estructura que normalmente yo voy borrando, ¿verdad?, los comentarios. Si es que ustedes quieren dejarlo, no, está bien. Bien, aquí lo que primero nosotros vamos a estar realizando es estar declarando las variables que vamos a estar utilizando para la conexión. Por ejemplo, de tipo static, puedo estar colocando lo que sería una variable con de tipo connection. Buscamos aquí Java SQL y le pongo conexión. Connection, doble N o una N, depende ya de ustedes cómo quieran estar utilizando. Esto puedo inicializar con un valor nulo porque no tiene nada todavía. Entonces lo dejo ahí. Más adelante voy a estar utilizando un statement. Aquí puedo también utilizar voy a escribir más para que me ayuden. Ahí está, ST. También voy a colocarle null. El statement vamos a utilizar para preparar la conexión y ejecutar nuestras sentencias SQL más adelante. También necesitamos una variable de tipo string para nuestra base de datos, que lo vamos a denominar Supermarket. Ahí está, Supermarket. También vamos a necesitar una variable para nuestro usuario, para nuestra contraseña, para nuestra URL, y vamos creando. Dijimos usuario, el usuario de MySQL. En este caso yo voy a utilizar el root porque no tengo ningún usuario creado, o si ustedes tienen un usuario personalizado, entonces van a estar utilizando ese mismo usuario, ¿verdad? Static string clave, mi clave de mi MySQL es root. Ustedes van a colocar la contraseña, si es nulo, lo dejan solamente comillas, comillas. También vamos a estar utilizando una URL. Yo utilizo esta técnica, vamos a decir, pero si ustedes quieren hacerlo de una forma más simplificada, pueden hacerlo también.
Entonces vamos colocando. Vamos a conectarnos por medio de JDBC, dos puntos, MySQL, dos puntos, perdón, escribí mal, dos puntos, doble barra, y yo voy a conectarme de forma local. Entonces, local host. Pongo localhost y el puerto tengo que especificar si es que yo estoy utilizando uno diferente al que es predeterminado. Si ustedes no cambiaron el puerto del MySQL, siempre va a ser 3306. Pueden hacerlo de esta forma o pueden omitir también el puerto, pero siempre y cuando sea predeterminado. Si es que cambiamos, obviamente tenemos que especificar el puerto el cual estamos utilizando. Barra, y voy a concatenarle lo que sería mi variable base de datos. Entonces, aquí tengo lo básico que yo necesito, ¿verdad? Para que pueda tener mi clase conexión. Vamos a crear también los métodos que van a servir de enlace para que yo pueda enviar estos parámetros que estoy colocando. Estos parámetros que estoy colocando tengo que enviar justamente a la librería que voy a estar agregando en esta sección, ¿verdad? Aquí voy automáticamente colocar un comentario y vamos a decirle, se crea la clase conexión para que sirva de enlace a la base de datos. Ahí está. Y creamos public static connection, porque un método de tipo conexión, una función, mejor dicho, ¿verdad? Vamos a escribir connection, está, que le vamos a llamar enlace. Enlace. Ese es el nombre que le vamos a dar a nuestra función. Y va a recibir un parámetro tipo connection y le llamamos conexión. Abrimos. Ahí está. Vamos a abrir un try catch para encerrar las excepciones si es que las hay. Entonces aquí vamos a colocar el catch entre paréntesis y abrimos la llave. Esta. Dentro del catch hay que estar colocando la excepción. Bien, dentro de lo que sería mi try catch, lo que tenemos que estar haciendo es invocar a la librería que enseguida vamos a estar colocando utilizando esta línea de código. Y entre comillas colocamos com.mysql.jdbc. Tienen que atender a escribir bien todas las letras, todo el código, porque si no, no nos va a estar funcionando. Ahí le doy un enter y colocamos con, que es nuestra variable de conexión, va a ser igual a driver manager .get connection. Obtener la conexión a través de la librería enviándole los parámetros de la URL, también le envío el usuario y también le envío la contraseña. Creo que le puse clave. Estos son los parámetros de la URL, que es esto. Nosotros podemos evitar también utilizar este tipo de variables colocándole lo que sería ya el argumento a cada uno de estos, ¿verdad? Pero me acostumbro a trabajar de esta forma, entonces ya depende de cada uno. Aquí terminamos de hacer la conexión, le damos la excepción para que imprima en la consola. System out print, vamos a colocarle. Y le podemos decir error clase no encontrada o error base de datos no conectada. Base de datos no conectada. Ahí está. En todo caso, que esto falle es el que se va a ejecutar esta sentencia. Si esto no falla, entonces nunca va a
ejecutar el error, ¿verdad? Aquí vamos a colocar un throws, creo que se escribe como la H, ahí está. Y vamos a colocar SQL exception, ahí está. Bien, colocamos lo que sería la línea de código que va a servir de enlace, pero como esto es una función, necesariamente tiene que retornar un valor. ¿Cuál es el valor que tiene que retornar? Sería la conexión que nosotros acabamos de enlazar a través de lo que serían nuestros argumentos. Entonces, es el método que utilizamos para que haya esa puerta abierta para nuestra conexión. Luego vamos a crear también, aprovechando que estamos aquí, una clase, un método, mejor dicho, para preparar la conexión y ejecutar las sentencias en base de datos. Por ejemplo, los SQL. Y colocamos public static con minúscula ahí está, abrimos llave y ahí tenemos. Vamos a invocar primeramente a nuestra variable conexión diciéndole que le vamos a dar un valor porque está nulo y le vamos a decir que va a tener el valor de enlace. Con esto nosotros estamos invocando a este método y me va a retornar la conexión. Ese dato que me está retornando va a contener la variable que yo estoy creando, ¿verdad? Que estaba nulo, pero ahora ya tiene una conexión. Una vez que tenga conexión, yo voy a preparar esa conexión con el st que yo estoy creando, con el statement, y le voy a decir con punto create statement, y coma, y retornamos st. Ahí está. Vemos, nos dice que tenemos que parsear. ¿Por qué? Porque importamos mal la librería. Entonces, le quito otra vez esto y vuelvo a importar con todo el espacio y tiene que ser SQL para que tengan siempre presente. Y ahí sí tenemos la clase conexión creada. Esto lo hacemos una sola vez al inicio del proyecto y luego ya vamos a estar utilizando siempre las instancias de esta clase para ir abriendo, cerrando las conexiones correspondientes. Bueno, nosotros, para que sea funcional esta conexión, tenemos que agregar en la parte de librería lo que sería el punto .jar de un conector Java y MySQL, porque es con el MySQL el cual vamos a estar conectándonos. Eso, por ejemplo, nosotros podemos tener dentro de nuestro source package, por ejemplo, nuevo, y vamos a crear lo que sería librerías. Las librerías pueden estar encontrando ustedes en las páginas oficiales, pueden descargar los conectores, descargar el conector Java, MySQL y van a encontrar siempre todos los conectores. Yo voy a utilizar un conector que ya tengo en este proyecto, entonces lo único que voy a hacer es copiar, a ver, librerías, voy a buscar el MySQL Connector, a ver, creo que tengo otro. Le doy control C y aquí le doy control V. Es un poco viejito, pero vamos a ver si nos funciona. Eso ustedes van a, por ejemplo, tener en el escritorio o descargado en la carpeta de descargas, le van a dar clic derecho, copiar, y luego van a venir a crear la librería, clic derecho, pegar. Esto hacemos para que las librerías se vayan con nuestro proyecto cuando mudemos de computadora. Entonces es súper importante, súper esencial que hagan este procedimiento. Pero no significa que nuestro proyecto ya tenga la librería incluida, no. Tenemos que irnos a la parte de librerías y le damos a dar clic derecho, añadir jar o folder, y allí vamos a tener que buscar dónde está nuestro proyecto.
Yo les dije que yo guardé en la carpeta predeterminada. Entonces aquí en src es el source package y aquí tengo librerías y de aquí voy a estar agregando lo que recién estuve pegando. Para verificar, aquí ya tengo en el proyecto agregada la librería MySQL Connector, y si nosotros desplegamos va a encontrar un montón de paquetes y es a uno de estos paquetes al que nosotros estamos haciendo referencia para que pueda estar funcionando. JDBC, eso no me va a funcionar porque escribí mal, entonces ustedes tienen que atender súper bien también. Bien, entonces esta es la configuración para la conexión. Para que nosotros podamos probar, directamente podemos hacer lo siguiente.